Hola a todos, soy Ana María Yontop, gerente comercial de Riesgos Humanos Gallagher Perú, corredores de seguros del Poder Judicial. Hoy quiero presentarles a nuestro equipo de ejecutivos de servicios. Junto con Katiuska Rojo y Manuel Siguas, estaremos encantados de poder atender y apoyar a todos sus requerimientos de los colaboradores, servidores, magistrados y jueces del Poder Judicial. Recuerda que con nosotros podrás absolver tus dudas, consultas o cualquier requerimiento acerca de tu plan de salud EPS. De necesitarnos, no dudes en ponerte en contacto con nosotros a nuestros correos electrónicos, móviles o WhatsApp. Estaremos prestos a poder ayudarte. Siente la tranquilidad de estar respaldado por un equipo de profesionales y especialistas de riesgos humanos. Muchas gracias a todos. La sugerencia de capacitación te da consejos para hacer tus preguntas. En tan solo 3 pasos podrás realizarlas sin desconectarte del curso. Paso 1. Da clic derecho en Preguntas aquí. Paso 2. Selecciona Abrir pestaña nueva. Paso 3. Una vez abierta la pestaña nueva, haz clic en Añadir un nuevo tema de debate. Y de esta manera podrás generar tu pregunta sin dejar de oír a tu expositor. Aula virtual del Poder Judicial a tu servicio. Cuadragésimo cuarto aniversario de creación institucional de la Oficina de Control de la Magistratura del Poder Judicial. Año del Bicentenario del Perú, 200 años de independencia. Ciclo internacional de conferencias virtuales. Señoras y señores, a todos ustedes, muy buenos días. A continuación, tengo el alto honor de presentar a la señora doctora Mariem de la Rosa Bedriñana, jueza titular de la Corte Suprema de Justicia de la República y jefa de la Oficina de Control de la Magistratura, quien dará las palabras de bienvenida a este ciclo internacional de conferencias virtuales. Doctora Mariem, adelante.
Buenos días a todas y todos. Doy la bienvenida a los señores presidentes de corte, a las señoras presidentes de corte de los distritos judiciales de nuestro país que se han unido virtualmente. La bienvenida también a funcionarios y colaboradores de este poder del Estado que en el marco de la celebración del 44 aniversario de la OCMA, de la Oficina de Control de la Magistratura, hemos decidido hacer un ciclo de conferencias relacionadas a un tema que constituye un flagelo para la humanidad, que es una herida abierta dentro de la sociedad, cuál es el maltrato a las mujeres y a su entorno familiar. Este espacio que estamos dedicando a toda la judicatura, a funcionarios y servidores, que sirva para reflexionar profundamente sobre esta lacra y tomar actitudes para revertir esta situación. No basta con tener conocimientos teóricos de lo que es el maltrato, el feminicidio, las agresiones. Creo que las noticias nos la dan a conocer diariamente, y lo que ahora nos toca después de escuchar las experiencias de hermanos países como Brasil, como Argentina, nuestro país también, España, podamos decir, bueno, estamos unidos en esta lucha frontal de violencia que ocurre con las mujeres. Una violencia que no viene solamente de parte del varón, sino también de las propias mujeres. Entonces, ¿qué hacer en nuestro espacio? Tenemos la obligación de reaccionar en el espacio donde nos encontremos, el espacio laboral, el espacio de la familia, incluso si hacemos una práctica religiosa al culto al cual nos estamos nosotros formando espiritualmente, también es un espacio de, si conocemos unos hechos de violencias a las mujeres, a los menores, al entorno familiar de quien conozcamos, familiar o conocido, vecino, tenemos que tener una actitud realmente comprometida para erradicar esta plaga que lamentablemente lo padecen muchos países a nivel mundial. Entonces, doy la bienvenida a todos y a todas que virtualmente se han conectado, y espero realmente que brinde frutos, y los frutos mejores que puedan ser es de que terminado cada sesión que nos van a compartir sus experiencias, digamos, bueno, en mis países semejante esa realidad o tal vez peor, entonces mi actitud debe ser comprometida. Eso es lo que queremos, un compromiso real y efectivo. No bastan que tengamos los títulos de conocedores de esta área, sino lo importante es cómo yo hago, cómo participo, cómo colaboro para que esta violencia deje ya de ser permanente, deje ya de ser una herida en nuestra sociedad. Yo agradezco la participación de la experta, la doctora Roberta Lídice, de la hermana República de Brasil, que nos va a apoyar con sus reflexiones y también colaborar con nosotros de la manera como podemos abordar este tema en una situación de pandemia, en donde la violencia, en lugar de haber descendido, se ha incrementado más. Entonces, reflexionemos a partir de lo que los otros países, cómo lo enfrentan, para poder nosotros dar ese granito de arena para poder decir, sí ayudo en erradicar esta violencia, sí colaboro, sí participo, que eso es lo importante. No rehuir ni soslayar un tema que está latente en el trabajo, como digo, en el hogar y en el área de culto también, y en cualquier espacio. Entonces, sin más, ya doy el pase para que se lea la reseña bibliográfica académica de nuestra invitada de hoy y podamos enriquecernos con lo que va a compartir este día. Gracias a todos los que se han conectado. Gracias, doctora Marín de la Rosa, por sus palabras de bienvenida. A continuación, antes de presentar la disertación de esta mañana a nuestra ilustre invitada, vamos a dar lectura a su reseña biográfica. Doctora Roberta Lídice, de Brasil, investigadora,
abogada y consultora jurídica, actualmente en el ámbito preventivo y consultivo en las áreas de derecho penal, derecho administrativo, gestión pública y empresarial, con énfasis en el ejercicio de la actividad de defensoría del pueblo y participación social y en la gestión de procesos del canal de denuncias y ética corporativa. Es autora y coautora de libros y artículos jurídicos y sociales, doctoranda en estudios interdisciplinares de género y políticas de igualdad por la Universidad de Salamanca de España. Señoras y señores, tengo el alto honor de dejar con ustedes a nuestra ponente de esta mañana, la doctora Roberta Lídice, con su tema Violencia contra la mujer y el maltrato familiar en tiempos de pandemia, el impacto real de esta lacra social. Doctora, buenos días, bienvenida. Buenos días, muchas gracias. Recibo un cordial saludo desde Brasil. Ante todo, quiero expresar mis más sinceros agradecimientos a esta respetable Oficina de Control de la Magistratura del Poder Judicial del Perú y de manera especial a la doctora Marin de la Rosa Bedriñana, jueza suprema y jefa de este destacado órgano de control, por la honrosa invitación que he recibido para formar parte del ciclo de conferencias virtuales en materia de violencia hacia la mujer, con motivo de su 44º aniversario de creación institucional. Aún así, agradezco a toda la comunidad académica que se hace presente en este foro virtual, y para mí es todo un honor integrar el panel de expositores internacionales de este importante evento, compartiendo conocimientos con ilustres juristas, como los que me acompañan en este ciclo virtual de conferencias. Y por mi parte, impartiré la ponencia Violencia contra la mujer y maltrato familiar en tiempos de pandemia, el impacto real de esta lacra social en Brasil. Por favor, disponibilizar el slide 2, por favor. El objetivo de esta ponencia es hacer visible este fenómeno delictivo complejo y persistente que sigue afectando de manera desproporcionada a la población femenina, desde la niñez a la vejez, y en esta ponencia específicamente centrando en Brasil. Bueno, la violencia doméstica intrafamiliar, así como sus varias formas de manifestaciones, debe ser objeto de atención de los gobiernos, una vez que constituye uno de los mayores obstáculos para hacer real el compromiso de establecer la plena igualdad entre todos los ciudadanos. Así, vale destacar que la violencia doméstica es considerada una violencia de género, una vez que está basada en las relaciones asimétricas existentes entre hombres y mujeres. En este sentido, es menester señalar que la violencia contra la mujer perpetrada en el seno de la familia y basada en género constituye una de las formas más graves de violación de los derechos humanos que afronta la dignidad de la persona humana. Por ello, se debe considerar que las conductas que tipifican esta modalidad delictiva persistente y generalizada atentan contra los principios constitucionales orientados especialmente a las mujeres, como su derecho a la igualdad, a no discriminación, a su dignidad, el libre desarrollo de su personalidad y de manera particular en el ámbito de las relaciones domésticas, familiares o íntimas de afecto. A este respecto, el profesor Octavio Salazar ha advertido que hay muchos desafíos que se plantean a un sistema constitucional que sigue amparando la discriminación de las mujeres y que necesita de una urgente revisión en la que debería ser principal y transversal a la dimensión de género. Si es así, hay que considerar la imperiosa necesidad de poner en marcha acciones impartidas por los estados para la protección, sanción, investigación, erradicación y reparación integral de las mujeres víctimas de violencia doméstica e intrafamiliar basada en género, aún más por el aumento significativo de este fenómeno delictivo a causa de la pandemia por COVID-19. Pese el necesario confinamiento y aislamiento social para controlar el brote de la pandemia, no podemos dejar de mencionar su impacto ante el incremento de casos de violencia contra la mujer y también los miembros del grupo familiar durante la emergencia sanitaria. En este complejo escenario, resulta relevante subrayar el aumento exponencial de la violencia doméstica intrafamiliar contra la mujer en todo el mundo,
En tal sentido, el secretario general de las Naciones Unidas ha instado a todos los países que adopten medidas contra el estremecedor repunte de la violencia doméstica a raíz de los confinamientos y aislamientos obligatorios. Asimismo, el señor Antonio Guterres ha advertido que sabemos que los confinamientos y las cuarentenas son esenciales para reducir el COVID-19, pero puede hacer que las mujeres se vean atrapadas con parejas abusivas. En las últimas semanas, con el aumento de las presiones económicas y sociales y del miedo, hemos visto un estremecedor repunte global de la violencia doméstica. Asimismo, el organismo insistió que en esta etapa las mujeres no solo enfrentan obstáculos para acceder a los servicios esenciales o a las órdenes de protección, sino también que el impacto económico de la pandemia puede crear barreras adicionales para dejar a un compañero violento. De lo dicho hasta aquí, podemos considerar que las acciones sociales de los estados para hacer frente a la violencia contra la mujer, como las medidas de emergencia en casos de violencia doméstica en tiempos de pandemia, son de gran relevancia en estos tiempos difíciles que nos toca vivir. Téngase en cuenta que la violencia contra la mujer se ha manifestado de forma más severa en estos tiempos de confinamiento y aislamiento social, intensificando así los riesgos de los malos tratos. Ahora bien, en Brasil, para hacer frente a este problema de salud pública y seguridad ciudadana, el pasado 15 de mayo de 2020, el Día Internacional de la Familia, el Ministerio de la Mujer, de la Familia y de los Derechos Humanos puso en marcha la campaña de sensibilización con el tema Denuncia a la Violencia Doméstica. Para algunas familias, el aislamiento está siendo aún más difícil. De acuerdo con los datos recogidos por este ministerio, el número de denuncias de violencia contra la mujer recibidas en el canal Llame al 180, que es la central de atención de la mujer, creció casi un 40% el número de casos de violencia al comparar abril de 2020 y 2019. Así pues, el silencio de las víctimas puede ser un gran aliado del agresor, y por ello la necesidad de que todos los ciudadanos, con independencia de género, deben romper el silencio ante cualquier tipo de violencia, denunciando al maltratador a las autoridades competentes. Un momento, por favor. Perdón. Como hemos podido observar, la violencia contra la mujer basada en género y practicada en el entorno familiar es uno de los abusos de los derechos humanos y uno de los problemas de salud pública y seguridad ciudadana que hace numerosas víctimas, no solamente mujeres, sino también ancianos, niños, niñas y adolescentes que son maltratados todos los días. Sin embargo, con respecto a las medidas e instrumentos de sensibilización para combatir la violencia contra las mujeres en nuestro país, es posible constatar avances considerables en los últimos años, a partir de esfuerzos emprendidos por el gobierno brasileño y organizaciones de la sociedad civil, con la creación de unidades de atención a las mujeres en situación de violencia, y así como con el advenimiento de la Ley 11.340 de 2006, conocida mundialmente como Ley María da Penha. Cabe resaltar que la Ley María da Penha es considerada una de las mejores leyes sobre violencia doméstica en Latinoamérica y que ha generado varios instrumentos innovadores sobre la protección de mujeres víctimas de violencia, incluyendo no solo la violencia practicada en el seno de la familia, sino también la protección de cualquier tipo de conducta nociva impetrada por reacciones misóginas. Entonces, la Ley María da Penha cumple finalmente la Convención para Prevenir, Punir y Erradicar la Violencia contra la Mujer de la OEA y la Convención para Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, la CEDAW de la ONU. Así pues, se subraya que la Carta de las Naciones Unidas reafirmó la fe en los derechos humanos y fundamentales, así como la igualdad y valor de la persona humana, y en la igualdad de derechos entre hombres y mujeres, fundamentando la Ley María da Penha como el principal instrumento de combate a la violencia doméstica e intrafamiliar contra la mujer en Brasil. Bueno, solicito slide 3, por favor.
Ahora, de manera breve, yo voy a hablar sobre el caso María da Penha y la responsabilización de Brasil por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. La señora María da Penha fue la protagonista de un caso simbólico de violencia doméstica y familiar contra la mujer en Brasil. Así, el año 1983, la farmacéutica y profesora universitaria brasileña sufrió una doble tentativa de homicidio perpetrado por su marido. Ele também professor universitário, colombiano que se naturalizou brasileño tras contraer matrimonio con la señora María da Penha. El primer intento que la dejó parapléjica fue con un arma de fuego, mientras ella dormía. El segundo, por electrocución y ahogamiento mientras se bañaba. Este caso de violencia doméstica activó a la justicia y el agresor fue condenado por los tribunales de Brasil. No obstante, 15 años después de esta condena, el agresor aún permanecía en libertad, gracias a la interposición de sucesivos recursos que abarcan nuestro ordenamiento jurídico, razón por la cual la señora María da Penha, en conjunto con organismos internacionales de protección de los derechos humanos, enviaron el caso a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, el caso 12.051 de la OEA. Por consiguiente, el año 2001, casi 18 años después de los crímenes descritos, la Comisión responsabilizó al gobierno brasileño por negligencia y omisión en relación con la violencia doméstica ejercida contra la víctima. Por su parte, la OEA recomendó a Brasil que adoptase medidas en favor de la creación de políticas públicas que inhibiesen las agresiones en contra de las mujeres en el ámbito doméstico, familiar o en las relaciones íntimas de afecto. En síntesis, el año 2002 el proceso terminó y en el 2003 el agresor fue llevado a prisión por la presión internacional derivada de la condena de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y los esfuerzos de la víctima, la señora María da Penha. Bueno, en la resolución de este caso de violencia intrafamiliar contra la mujer, la Comisión examinó y aplicó por primera vez los principios consagrados en la Convención de Belém do Pará y ha decidido que el Estado brasileño había menoscabado su obligación de ejercer la debida diligencia para prevenir, sancionar y erradicar la violencia doméstica al condenar y sancionar al victimario durante 15 años. Asimismo, al tipificar el caso María da Penha en las violaciones de los artículos 8 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y del artículo 7 de la Convención de Belém do Pará, la Comisión ha establecido que la obligación de los estados frente a los casos de violencia contra las mujeres incluye los deberes de procesar y condenar a los responsables, así como el deber de prevenir estas prácticas degradantes. Además, para determinar en qué consiste la expresión dentro de un plazo razonable, deben tenerse en cuenta las particularidades de cada caso. En caso, ante los procesos claros y determinantes elementos de prueba para completar un juzgamiento, no deben existir retardos injustificados en la toma de decisiones y debe completar rápida y efectivamente el proceso penal. Por sobre todo, la Comisión ha manifestado que la inefectiva actuación del Estado ante los casos de violencia contra la mujer y el maltrato familiar corroboran para el desarrollo de un ambiente de impunidad que propicia la violencia basada en género, al no existir evidencias socialmente percibidas de la voluntad y efectividad del Estado como representante de la sociedad para sancionar estos actos. Entonces, en los marcos de las observaciones anteriores, cabe reiterar que se trata de un caso emblemático no solo en Brasil, sino también en el ámbito de la Organización de los Estados Americanos, por ser el primer caso sobre violencia doméstica que fue aceptado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Así, la condena por negligencia y omisión de Brasil llevó a recomendar a este país la continuidad y perfeccionamiento del proceso de reforma del sistema legislativo nacional con la finalidad de disminuir la tolerancia estatal a la violencia doméstica contra la mujer, tal como ha manifestado la jurista Teresi. Precisamente, la Ley María da Penha supuso un avance en la protección de la mujer víctima de violencia doméstica e incluyó una innovación legal en relación con las formas de positivación de las normas, que tengan en cuenta temas específicos de género, además de reconocer la violencia doméstica intrafamiliar contra la mujer como una de las formas de violación
de los derechos humanos, de acuerdo con lo preceptuado en su artículo 6. Bueno, en tal contexto, es importante señalar que la experiencia brasileña proporcionó la difusión de sus políticas públicas de combate a la violencia intrafamiliar y de género a través de la OEA y otros organismos internacionales y regionales de protección y defensa de los derechos humanos. Es relevante también enfatizar que, a diferencia de otros países de la región, la legislación brasileña se centra exclusivamente en la protección de los derechos de la mujer. En consecuencia, la OEA aconsejó a Brasil a desarrollar e implementar las siguientes medidas para combatir la violencia contra las mujeres y impedir las agresiones domésticas: capacitar y sensibilizar a la policía y los servidores de la justicia; simplificar los procedimientos judiciales penales para promover una mayor rapidez; establecer vías alternativas a las judiciales para poder brindar rapidez y efectividad en la solución de los conflictos domésticos e intrafamiliares; aumentar el número de comisarías especializadas en cuestiones relacionadas con la mujer; e incluir la temática en los planes pedagógicos, que, sumado a este proceso, también contribuyeron de sobremanera para la identificación del problema de violencia contra la mujer como un problema global y local, así como las conferencias y los tratados internacionales que contribuyen, ¿no?, para la visibilidad de este fenómeno delictivo que afecta a todo el mundo. Merece la pena destacar que la señora María da Penha transformó su dolor en lucha y la tragedia en solidaridad. Este relato detallado del caso de la señora María da Penha se encuentra en el libro Sobreviví, Puedo Contar, escrito por la misma y editado el año 2004. ¿Vale? A quienes pueden interesar, indico esta bibliografía. Así, han sido muchos años de lucha para que las mujeres pudiesen disponer de un instrumento legal y para que el Estado pasara a ver la violencia doméstica intrafamiliar contra la mujer. En cualquier caso, cabe mencionar que no son pocos los cambios que la Ley María da Penha ha establecido, tanto en la definición de los crímenes de violencia contra la mujer, como en los procedimientos judiciales y de la autoridad policial. El slide 4, por favor. Otro punto que se debe tener presente es que la comunidad hispanohablante se hace presente en Brasil, y las mujeres latinoamericanas que viven en nuestro país también son amparadas por la Ley María da Penha, una vez que toda mujer tiene el derecho a una vida libre de violencia. Entonces, mujeres de Latinoamérica que viven en Brasil, la Ley María da Penha también es para ustedes. La violencia no se rompe sola. Denuncie. Bueno, concernente a lo anterior, yo voy a apuntar los ejes de la Ley María da Penha. Enfrentamiento de la violencia doméstica contra la mujer. Prevención de la violencia practicada en el seno de la familia. Asistencia a la víctima y garantía de los derechos de la víctima. Como principales aspectos tenemos: tipifica y define la violencia doméstica y familiar contra la mujer. Establece formas de violencia doméstica como física, psicológica, sexual, patrimonial y moral. Determina que la violencia doméstica contra la mujer se produce independientemente de su orientación sexual. Se prohíbe las penas pecuniarias, o sea, pago de multas o canastas básicas alimentarias. Modifica el Código de Proceso Penal para posibilitar al juez decretar la prisión preventiva cuando hay riesgos a la integridad física o psicológica de la mujer. También determina la creación de juicios especiales de violencia doméstica y familiar contra la mujer con competencia civil y penal para cubrir las cuestiones de familia derivadas de la violencia contra la mujer. Si la violencia se comete contra la mujer con discapacidad, la violencia se incrementa en un tercio. La pena se incrementará en un tercio. Y la Ley María da Penha crea mecanismos para erradicar la violencia doméstica y familiar contra la mujer. Trata-se de una ley constitucional, una vez que resguarda la igualdad material en el ámbito de las relaciones domésticas, familiares o íntimas de afecto. En su artículo 2, establece que toda mujer, independientemente de clase, raza, grupo étnico, orientación sexual, ingresos, cultura, nivel educacional, edad, religión, goza de los derechos fundamentales inherentes a la persona humana
siendo-lhe aseguradas as oportunidades e facilidades para viver sem violência, preservando sua saúde física e mental e seu perfeccionamento moral, intelectual e social. É necessário tomar em consideração esta situação atual de violência e injustiça que se encontra este coletivo particularmente vulnerável e buscar soluções para poner fim às relações estruturais de desigualdade que existem em los diferentes âmbitos da vida social e que afetam de maneira desproporcionada ao coletivo feminino, buscando assim a equidade e igualdade de gênero que persistem em las sociedades consideradas justas e inclusivas. Se bem é certo que a violência doméstica intrafamiliar não é inevitável, pero com a ação de programas especializados, estratégias de prevenção e um movimento global, podemos identificar patrones para prevenir e lutar contra essa modalidade delictiva. Deste modo, cumpre ressaltar que a educação e os valores aprendidos na sociedade têm muita influência na personalidade destas mulheres. Sendo assim, muitas mulheres, aún na atualidade, veem com normalidade as relações abusivas, até mesmo por presenciar momentos de violência em sua família, sendo numerosas vítimas, não somente mulheres, sino também a los membros do grupo familiar, os que são golpeados e abusados todos os dias. Aún assim, algumas mulheres não reconhecem a situação de violência que se encontra, mientras outras vítimas se callam ou ocultam os hechos por vergüenza e temor del hombre violento. Entonces, por lo que se respecta a esta supuesta aceptación del comportamiento machista en la sociedad, materializada en la desatención del Estado frente a los casos de violencia doméstica y intrafamiliar, la señora María da Peña ha advertido que tenemos que enseñar a nuestros hijos desde una edad temprana en la escuela que la mujer merece respeto. Antes, nadie levava el cinturón de seguridad. Hoy en día, lo primero que un niño va a entrar en el coche es para divertir a su padre que le tiene que poner el cinturón. Cuando crezca, no aceptará no usarlo. En la violencia contra las mujeres, la lógica es la misma. Tengo fe que más adelante los hombres aceptarán a las mujeres como iguales. Y en este momento, la ley María da Peña será innecesaria. Si es así, podemos considerar que lo que cambia el comportamiento de una sociedad definitivamente es la educación. A pesar del rigor de la ley María da Peña, existe un incremento de las agresiones y asesinatos de mujeres brasileñas de año en año. Por ello, consideramos la necesidad urgente de una intervención efectiva por parte del Estado, con el fin de prevenir, investigar, sancionar y erradicar de manera integral y multidisciplinaria la violencia doméstica y intrafamiliar contra la mujer basada en género, buscando, por medio de políticas públicas, combatir esta gravísima lacra social, no olvidando que la sociedad también tiene su responsabilidad en romper el silencio, denunciando el maltratador de forma responsable a las autoridades competentes, lo que resulta evidente que esta causa no es contra el hombre, sino contra los agresores, valiéndose así de los derechos y garantías fundamentales, los cuales son inherentes a todos los ciudadanos, con independencia de su género, edad, raza, religión o cualquier otro factor discriminante. Como estadísticas de violencia intrafamiliar de género en Brasil, tenemos, de acuerdo con estadísticas de la Organización Mundial de la Salud, que evaluó 83 países, el Brasil ocupa la quinta posición con una tasa de 4,8 homicidios por cada 100.000 mujeres, evidenciando la situación alarmante de violencia sobre la mujer que existe en nuestro país. En los números presentados en el ranking de la violencia, Brasil solo es superado por 3 países latinoamericanos, siendo El Salvador, Colombia y Guatemala, y de la Federación de Rusia, que evidencian cifras superiores a de nuestro país. En la última década, 43.500 mujeres fueron asesinadas en nuestro país, siendo 4.500 por año, de acuerdo con el informe final del Senado. Según datos recogidos por el Ministerio de la Salud, a cada 4 minutos una mujer ha sufrido algún tipo de violencia acá.
cada 11 minutos una mujer es violada en Brasil. Cada 2 horas una mujer muere en Brasil víctima de feminicidio, lo que corresponde a cerca de 13 mujeres al día. Las tasas de Brasil son muy superiores a las de varios países considerados civilizados. 48 veces más homicidios femeninos que Reino Unido, 24 veces más homicidios femeninos que Irlanda o Dinamarca y 16 veces más homicidios femeninos que Japón o Escocia. El próximo slide, por favor, slide 5. Para los crímenes de violación en Brasil, el Instituto de Pesquisa Económica Aplicada ha indicado que 527.000 personas son violadas por año en Brasil. 89% son mujeres, 70% son niños y adolescentes. Este es un claro indicador que los índices de violencia en nuestro país son excesivamente elevados. Como estadísticas internacionales, según datos presentados por la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, todos los días 12 mujeres latinoamericanas y caribeñas mueren por el simple hecho de ser mujer. Según la ONU, se estima que cada año 66.000 mujeres son asesinadas en el mundo. Las víctimas fueron asesinadas por parejas, exparejas o familiares. Ante los casos de violencia contra la mujer y maltrato familiar, la Organización Mundial de la Salud ha advertido que no hay un factor que explique por qué algunas personas se comportan de forma violenta en relación con otras, o por qué la violencia ocurre más en algunas comunidades que en otras. La violencia es el resultado de la compleja interacción de factores individuales, de relación, sociales, culturales y ambientales. Entender cómo estos factores están relacionados con la violencia es uno de los pasos importantes en el abordaje de la salud pública para evitar esta modalidad delictiva. Bueno, así, en este orden de cosas, es importante destacar que el principio de la dignidad humana es uno de los fundamentos de un Estado democrático de derecho. Así como principio fundamental, se pretende asegurar y consolidar los derechos sociales e individuales, la libertad, la seguridad y el desarrollo, la igualdad y la justicia para la concreción efectiva de una sociedad fraterna, igualitaria e inclusiva. En ese mismo sentido, resulta oportuno señalar que un Estado democrático de derecho se debe ofrecer a los ciudadanos las condiciones necesarias para acceder a sus derechos, así como establecer la disponibilidad de un espacio de libertad igualitaria por todos los ámbitos de la sociedad. Asimismo, cabe destacar que la Declaración Universal de los Derechos Humanos, en su artículo 2, establece que toda persona tiene capacidad para gozar de los derechos y libertades establecidos en esta declaración, sin distinción de ninguna clase. Entonces, considerando lo mencionado anteriormente, resulta evidente que no hay que proteger solo la dignidad de una determinada persona o grupo, sino la dignidad de todas las personas sin distinción alguna, firmando así el compromiso de garantizar a los hombres y a las mujeres la plena igualdad en el ejercicio de sus derechos civiles, sociales y políticos para la consolidación del Estado democrático de derecho. Slide 6, por favor. De lo anteriormente expuesto, se debe tener presente que resulta injustificable e inaceptable cualquier forma de violación de los derechos humanos, así como cualquier forma de violencia contra la mujer, ya sea física, psicológica, sexual, patrimonial o moral. La violencia doméstica trae consecuencias para toda la familia. Así, los hijos que presencian la violencia doméstica podrán, en cualquier momento de su vida, reproducir la violencia asistida, dando continuidad al ciclo. Slide 7, por favor. En ese sentido, se considera conveniente recomendar a las víctimas que no confíen en su agresor cuando éste comete agresiones físicas y verbales, con comportamiento descontrolado, pues se volverá cada día más violento. No crea en las palabras de su agresor cuando dice estar arrepentido, cambiando su comportamiento agresivo para un comportamiento gentil y amoroso, prometiendo cambiar. Usted dará oportunidad para que un nuevo ciclo de violencias se inicie.
Entonces, es necesario establecer la no discriminación y la igualdad entre hombres y mujeres en todos los sectores de la sociedad. La familia, amigos y vecinos deben unirse para denunciar la situación de violencia para que el agresor no se quede impune. La mujer no puede sufrir sola, debe buscar ayuda y denunciar al autor de la violencia. Es necesario protegerse. Bueno, otro crimen que está siendo muy practicado, no solo en Brasil, pero en todo el mundo, es el feminicidio. Entonces, en Brasil fue dictada el 9 de marzo de 2015 la Ley 13.104, que modifica el Código Penal para incluir otra modalidad de homicidio calificado, que es el feminicidio. Este crimen tiene su tipificación en dos hipótesis: con violencia doméstica, como violencia doméstica intrafamiliar, y menoscabo o discriminación a la condición de mujer. Entonces, la pena se incrementará de 1/3 hasta la mitad si se practica durante el embarazo o en los 3 meses posteriores al parto, contra persona menor de 14 años, mayor de 60 años o con discapacidad, y en presencia de ascendentes o descendentes de la víctima. La referida ley también ha modificado el artículo 1 de la Ley 8.072 de 1990, conocida como Ley de Crímenes Hediondos, que en español serían crímenes atroces. Entonces, se incluyó la alteración, dejando claro que el feminicidio es una nueva modalidad de homicidio calificado, entrando, por lo tanto, en el rol de los crímenes atroces. Como ejemplo de casos reales de feminicidio, yo voy a mencionar 3 para ustedes. Compañero que mata a su compañera porque cuando llegó a casa la cena no estaba lista. Parece mentira, pero hay muchos crímenes que ocurren de esta manera. Marido que mata a la mujer por creer que ella no tiene derecho de separarse de él. Funcionario de una empresa que mata a su compañera de trabajo en virtud de haber logrado la promoción en detrimento de él, ya que en su visión, ella, por ser mujer, no estaría capacitada para la función. Tal y como se observa, esta modalidad de homicidio ha sido muy practicada, causando gran preocupación principalmente a las mujeres, ya que no se sabe qué esperar, incluso de un compañero de trabajo que no sepa respetar o aceptar la condición de género femenino como igual, convirtiéndose en víctima del odio de su semejante. Por otra parte, hay que tener presente que bajo la óptica de la pericia forense, el feminicidio sigue un patrón en la escena del crimen, con la utilización de armas blancas como utensilios domésticos y diversos utensilios domésticos y armas de fuego. El agresor le da excesivos golpes y disparos contra la víctima, incluyendo agresiones en el rostro, partes íntimas y mutilación de senos. Es importante resaltar además que por tratarse de un crimen de odio, el lugar donde se produjo la práctica delictiva debe ser totalmente preservado, a fin de que todas las pruebas posibles sean cosechadas, auxiliando la investigación por parte de la autoridad policíaca para ratificar el crimen, llevando al criminal al tribunal del jurado y posterior condenación. Cabe señalar también la función de la pericia técnica es imprescindible en la observación y análisis de la escena del crimen para saber si hubo también la modificación del local con el fin de falsear el delito y ofrecer a las autoridades una idea de crimen de suicidio. Como ejemplo, puedo citar estrangulamiento de la víctima. El criminal cambia la escena del crimen, dejando parecer que la víctima atentó contra la propia vida por ahorcamiento, cuando en realidad hubo un crimen de feminicidio. En este caso, se verifica la importancia de la pericia forense para los casos de feminicidio, como uno de los elementos probatorios de este crimen, siendo exigida para la tipificación la prueba incontestable de que este fue cometido contra la mujer por razones de la condición de pertenencia al sexo femenino. Así,
el Estado tiene el deber de promover la seguridad pública y los derechos humanos. Se hace necesario un posicionamiento firme y combativo hasta que la violencia por razón de género sea eliminada en forma definitiva. Otros crímenes que se cometen tanto en el ámbito dentro y fuera del hogar, ¿no? Tanto en el ámbito doméstico como fuera. Asesinato y violación y tortura. Lesión corporal, calumnia, difamación, injuria, amenaza, secuestro, cárcel privado, violación de domicilio y daño. Otro punto importante que cabe enfatizar es que la violencia doméstica intrafamiliar ha traspasado el ámbito familiar y refleja sus efectos en la vida personal y profesional de las mujeres, alcanzando las familias, la sociedad, las empresas y el poder público. Según datos del Banco Mundial, en conjunto con el Banco Interamericano de Desarrollo, en todo el mundo, la violencia contra la mujer es la causa de un 20% del absentismo laboral. Entonces, como ha puesto de manifiesto algunos especialistas en la materia, la violencia contra la mujer perpetrada en el hogar está adquiriendo posiciones prioritarias en la agenda normativa de los gobiernos, tanto regionales como locales, debido a la magnitud e incremento de los delitos contra las relaciones familiares, que sigue afectando no solo a este colectivo especialmente vulnerable, sino también al poder público, a las empresas, a la sociedad, de manera generalizada y alarmante. Entonces, por ello, cabe señalar que la Ley María da Penha, en su artículo 9, garantiza el mantenimiento del vínculo laboral cuando necesario el alejamiento del local de trabajo de la mujer por hasta 6 meses. Bueno, si es así, podemos aseverar que el Estado debe buscar la implementación de buenas prácticas jurídicas y sociales en las políticas públicas, con el fin de asegurar los derechos fundamentales de las mujeres y establecer recursos eficaces, incluso reparación a las víctimas de violación doméstica, víctimas de violencia doméstica e intrafamiliar en todo el mundo, ¿no? No solamente en Brasil. Bueno, como últimas consideraciones, dejo las siguientes orientaciones. Dejar una relación violenta es un proceso. Cada persona tiene su tiempo. Esta orientación es del Grupo de Actuación Especial de Enfrentamiento a la Violencia Doméstica del Ministerio Público del Estado de São Paulo. La mujer necesita reconocer que se encuentra en situación de violencia doméstica para que pueda buscar ayuda y salir de esa situación negativa. Para la violencia doméstica o contra la mujer, no hay excusa, hay la Ley María da Penha y la violencia no se rompe sola, debe denunciarla. Slide 8, por favor. Slide 8, por favor. Gracias. No podemos olvidar que en todo el mundo, 1 a cada 3 mujeres ha sufrido violencia física o sexual. Entonces, para generar conciencia e inspirar acciones que pongan fin a esta lacra mundial, las Naciones Unidas celebra el Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra la Mujer el 25 de noviembre. La fecha marca el brutal asesinato en el año 1960 de las 3 hermanas Mirabal, activistas políticas de la República Dominicana. Por ello, todos los años se conmemora en todo el mundo el 25 de noviembre y los subsiguientes 16 días de activismo contra la violencia de género, que finalizan el 10 de diciembre, Día de los Derechos Humanos. Con ellos se brinda a personas y asociaciones la oportunidad de movilizarse y llamar la atención sobre la necesidad urgente de poner fin a la violencia contra las mujeres y las niñas. Entonces, como ya nos has enseñado Platón, podemos perdonar fácilmente a un niño que le teme a la oscuridad, pero la real tragedia de la vida es cuando los adultos le temen a la luz. Luchemos para la eliminación de la violencia hacia las mujeres y el maltrato familiar, así como sus varias formas de manifestación. Entonces, agradezco por esta oportunidad a todos que asistieron a esta ponencia y me gustaría dedicar un poema de mi autoría titulado Derecho, Libertad y Violencia, que fue publicado por la editorial portuguesa Chiado Books. Espero les guste. Próximo slide, por favor.
Slide 9, por favor. El próximo, eso, muchas gracias. Derecho, libertad y violencia. Libertad para vivir con dignidad, respeto, elección, derecho y paz, ya sea en el ámbito doméstico y familiar o una relación íntima de afecto. Es preciso unirse a la lucha para combatir este flagelo. Este problema social complejo y urgente requiere una respuesta inmediata de protección, sin olvidar nuestra responsabilidad de romper el silencio ante cualquier tipo de violencia y discriminación. Valiéndose de los derechos humanos y de las libertades fundamentales inherentes a todos y cualquier ciudadano, luchemos contra la violencia doméstica y sus varias formas de manifestación. En una sociedad justa e inclusiva, entre hombres y mujeres no hay distinción, que podamos vivir con dignidad y libertad, denunciando cualquier tipo de violación. Próximo slide, por favor. Muchas gracias a todos. Gracias a la doctora Roberta Lídice por su valioso aporte académico en esta oportunidad. Ella se encuentra en Brasil y también es de esta nacionalidad de la hermana República de Brasil. Es el momento de dar inicio a la ronda de preguntas y para ello también tengo el alto honor de presentar al doctor Víctor Corante Morales, magistrado contralor, jefe de la unidad de visitas de la OCMA, quien estará a cargo de la moderación de las preguntas. A la vez, a todos nuestros asistentes a esta ponencia virtual, los invitamos nuevamente para que formulen sus preguntas a través del chat privado. Doctor Corante, adelante, por favor. Muy buenos días a todos los presentes. En principio, y mientras algunos van concretando de repente sus preguntas, quisiera sintetizar algunas de las que se han formulado, digamos, básicamente en un tema basado en su experiencia y en sus estudios, y era que diversas fórmulas, digamos, legales se han dado para, digamos, combatir preventivamente o en forma reactiva frente a los casos de violencia. Y por eso la pregunta se centraba, de acuerdo a su experiencia, y, digamos, ¿qué medidas han tenido mayor eficacia en esta lucha contra la violencia familiar y maltrato familiar, digamos, básicamente, digamos, en su país, digamos, y que pueda ser de alguna manera recogido por otras experiencias o en otros países, ¿no? Sí. Ante todo, es un honor saludarle, señor Víctor. Para contestar esta pregunta, cuanto a las medidas que están siendo emprendidas en Brasil, los canales de denuncia son imprescindibles para hacer frente a este fenómeno delictivo que, como se ha podido observar, es un problema, la segunda pandemia que existe en nuestro país. Entonces, los canales de denuncia son imprescindibles. Hay que tener una conciencia social de todas las personas, una concienciación para que puedan formular la denuncia ante las autoridades competentes, tanto por los medios, la difusión de los medios de comunicación, de los instrumentos que tenemos acá para que esta difusión y incentivo a que todas las personas con independencia de género puedan denunciar esta modalidad delictiva que afecta de manera desproporcionada a la población femenina desde la niñez a la vejez, lamentablemente. Entonces, para ratificar y reiterar, los canales de denuncias en este momento están siendo un instrumento muy importante para combatir esta violencia. Bien. De la audiencia, ¿hay alguien más que desee formular una pregunta? Si tenemos por el chat privado alguna interrogante de algún juez o jueza del interior del país, algún servidor
servidora, funcionario o funcionaria que pueda formular una pregunta respecto de la ponencia de esta mañana, cuyo nombre fue o es Violencia contra la Mujer y el Maltrato Familiar en Tiempos de Pandemia, el impacto real de esta lacra social. Valioso aporte académico de la doctora Roberta Liz. Estamos a la espera de sus interrogantes por el chat privado. Bueno, voy a verificar acá, ya aparece la pregunta. ¿Qué seguimiento se hace contra el agresor luego de ser denunciado? Sí, cuando el agresor es denunciado, la autoridad policíaca se va hasta el local donde está el agresor, verifica las pruebas y se encamina este agresor hasta la autoridad policíaca. Y de ahí se empiezan toda la investigación, la concheta de pruebas, ¿no? Se va a conchetar las pruebas. Generalmente, las mujeres están utilizando mucho los videos, ¿no? Grabar videos para poder tener una prueba incontestable de que sufrió esta violencia doméstica. Entonces, de ahí son tomadas todas las medidas. También el juez puede determinar la prisión preventiva del agresor cuando se constata la amenaza a la integridad física y psicológica de la mujer. Si tenemos otra pregunta, por favor. En el chat privado. ¿En qué medida se pueden endurecer las penas para los agresores contra la mujer? Bueno, yo creo que las leyes ya son muy así, eficaces, pero lo que pasa es que una cosa que hemos visto, observado, una cosa es la ley y otra es la sociedad. Si no ocurrir un cambio de mentalidad cultural, por ejemplo, en nuestro país, no de nada sirve una ley que sea efectiva, no se hace efectiva si la sociedad no cambia su mentalidad de aceptar a la mujer como igual, de tener respeto por las mujeres, que tenerla como en pie de igualdad con el hombre. Entonces, las leyes están, a la ley María de la Peña, como yo he dicho en la ponencia, es una de las mejores, considerada una de las mejores leyes sobre violencia doméstica. Pero hay que tener un cambio de mentalidad cultural para que se haga efectiva. Entonces, habiendo esta concienciación de la sociedad con las denuncias, cobrando las autoridades, los jueces también de nuestro país, tener una mirada, una atención para estos casos de la manera que se hace necesaria. Entonces, creemos que podemos frenar esta moda delictiva que existe en nuestro país. Bien, si tenemos alguna otra interrogante para nuestra invitada, la doctora Roberta Lice, por favor, podrían anotarlo en el chat. Sí, tenemos una pregunta, en efecto. ¿Cuál debería ser la estructura típica del delito de feminicidio? ¿Cómo se regula ese delito en Brasil? En el ordenamiento penal peruano se establece como elemento normativo matar a una mujer por su condición de tal, y existen desafíos sobre su acreditación. ¿Qué tipo de medios probatorios deberían presentarse a solicitar para acreditar dicho aspecto? Entonces, como he dicho, ¿no? El feminicidio en Brasil le ocurre de dos formas. En el ámbito de las relaciones domésticas e intrafamiliares y por la pertenencia de la discriminación por la mujer, por su pertenencia al sexo femenino. Entonces, una de las maneras eficaces, ¿no? de
identificar el criminal para que no se quede en la impunidad es la pericia forense, como he dicho. Y para prevenir este tipo de delito, hay que también tener una conciencia social, una mayor conciencia social, la difusión por los medios de los canales de denuncias, de los sitios de la atención de las mujeres, y así poder hacer frente a esta otra modalidad delictiva y que lamentablemente insiste en persistir en nuestro país. Y también no solo en nuestro país, en todo el mundo, ¿no?, que ocurre este tipo de delito. Y para los casos, como ya he dicho anteriormente, la pericia forense resulta imprescindible para que no se falsee el delito, dando una falsa idea de que se ha cometido un crimen de suicidio, es decir, la víctima atentó contra su propia vida. Lo que ocurre mucho es esta modificación de la escena del crimen. Entonces... Bien. Tenemos otra pregunta, si me permite, doctora Roberta, por favor. Muchas veces las denuncias por parte de las víctimas por violencia familiar ante las comisarías quedan en letra muerta, donde los agresores quedan liberados. Este fenómeno se presenta en su país y cualquier frente a ello para dar seguridad a las víctimas de dicha agresión. Sí, gracias por más esta pregunta. Acá en Brasil nos tenemos una comisaría especializada justamente para evitar este tipo de problema, como se dice muy acertadamente, para que no se quede en letra muerta. Entonces tenemos las comisarías especializadas. Los delitos pueden ser denunciados en cualquier comisaría, pero la orientación es que la víctima busque una comisaría especializada de la mujer, que así terá todo el amparo, no solamente jurídico, como psicológico. Entonces, por ello, es una comisaría efectiva en el combate a la violencia doméstica intrafamiliar en Brasil. ¿Alguna otra pregunta? Doctora, si me permite, por favor. Tengo una pregunta que me hacen llegar acá por el privado. Dice, ¿podría adiestrarnos sobre la violencia y en contra de la mujer y sobre las políticas públicas que se están dando? Sí, la gestión de las políticas públicas en el ámbito de la violencia intrafamiliar, ¿es eso? ¿Comprendí bien? Sí, doctora. Sí, correcto. Entonces, las políticas públicas, como he dicho, se hace la imperiosa necesidad de implementación de políticas públicas, jurídicas y sociales para combatir este fenómeno delictivo. Acá en Brasil están impartiendo muchas acciones en conjunto también con empresas, todo para que se pueda hacer cada día más visible, que las personas tengan una conciencia del problema de la violencia doméstica intrafamiliar contra la mujer, y como también he mencionado, ya traspasa el hogar y ya alcanza las empresas, el poder público y afecta obviamente no solo a la mujer, como toda la sociedad. Entonces, por ejemplo, el botón de pánico están siendo creados en diversas empresas, así como en el poder público, en las instituciones públicas, para que los casos de violencia de la mujer puedan ser rápidamente identificados y la víctima pueda recibir todas las orientaciones, ¿no?, y el adecuado acceso a la justicia, adecuado, efectivo y rápido acceso a la justicia para que pueda salir lo más breve posible de esa situación de violencia. Por ello que insisto, hay que tener un cambio de conciencia social, de conciencia, de mentalidad social, para que así todos juntos podemos hacer frente a este fenómeno delictivo persistente y generalizado. Doctora, me hacen llegar otra pregunta, por favor. Dice, si en Brasil existen casas refugios para mujeres maltratadas. Sí, por supuesto. Cuando necesario,
después que la policía identifica la situación de la mujer que va a su hogar, que sufrió la violencia, la mujer, cuando necesario, se traslada toda su familia a un abrigo, ¿no? Una casa abrigo, donde recibe también todo el amparo y todo el adecuado acceso a lo que sea necesario para ella y su familia. Entonces también quedando alejada del agresor. Incluso es una forma, se hace de una forma sigilosa, ¿no? Es decir, nadie se sabe de dónde está esta familia que fue llevada al abrigo, por su seguridad, obviamente. Tengo otra pregunta, doctora, por favor, indica, mucho se ha dicho respecto de la ejecución, sin embargo, ¿qué se está haciendo en Brasil u otro estado, u otro país, qué se está haciendo para prevenir la violencia en contra de las mujeres y los integrantes del grupo familiar, considerando que aún vivimos el machismo y que muchos, por vergüenza, no recurren a denunciar? Sí. Bueno, yo quiero saber si en otro país lo que están haciendo, fuera de Brasil. ¿Es eso? Sí, sí, correcto, doctora. Sí. Por ejemplo, en España también se hacen muchas acciones para que las personas puedan, mismo cuando tienen como miedo, vergüenza de denunciar al agresor. Por ello que insisto, así como en todos los países que hacen estas campañas, estas acciones para que se denuncie al agresor, los amigos, la familia, los vecinos deben unirse para poder denunciar este maltratador para que no se quede impune. En España, por ejemplo, tiene muchas acciones junto también a las autoridades, a las instituciones públicas y las empresas para que la mujer tenga una seguridad en denunciar a este agresor. Por ejemplo, en Suiza tuvo una campaña recién aquí por el COVID para que los vecinos ayudasen a las víctimas caso escuchasen que su vecino está sufriendo una violencia familiar. Entonces hace la llamada a la policía y se viene muy pronto para que pueda ya tratar de este problema de violencia doméstica. Entonces hay que tener esta mentalidad y esta seguridad para que la víctima se sienta, tenga confianza en hacer la denuncia al agresor, porque realmente algunas por vergüenza o temor no hacen la denuncia. Insisto, no solamente las mujeres, pero hombres y mujeres y personas con independencia de género deben unirse a esta causa para combatir esta lacra social. Tenemos otra pregunta en el foro, doctora. Indican, en el Perú está vigente la ley 3036-4, que reprime la violencia contra la mujer e integrantes del grupo familiar. ¿Existe una norma similar en Brasil? Pregunta. Entonces, en Brasil, la ley María da Penha es exclusivamente para amparar a la población femenina. Hasta este momento, solamente a la población femenina, hasta mismo porque los índices de violencia que hasta he mencionado hablan por sí solo, ¿no? Entonces la ley María da Penha es para prevenir y combatir la violencia contra la mujer. Entonces, si ocurre este crimen con un niño o un anciano, entonces se va para la justicia común en el juzgado penal, pero no en el ámbito de la ley María da Penha. Otra pregunta, doctora, dice, ¿qué tan efectivas son las medidas de protección que se dictan una vez que se recibe la denuncia por violencia en su país, Brasil? Sí, las medidas de protección que están aseguradas en los artículos 22, 23 y 24 de la ley María da Penha son efectivas desde que se hace el conocimiento por parte del juez y en 48 horas, plazo máximo, ya es expedido el oficio para que se tome las debidas providencias ante al agresor, como alejamiento del agresor
del convivio familiar, prohibición de comunicación, sea por teléfono, redes sociales. También otro punto que también como medida de protección, el agresor no puede llegar próximo de la mujer de una determinada distancia, y si él no cumple lo establecido por el juez, su prisión es decretada de inmediato. De acuerdo, doctora. Gracias por las respuestas. Hemos tratado de sintetizar todas las preguntas de nuestro público que se encuentra conectado de manera virtual en este ciclo académico internacional. A continuación, nuevamente invito al doctor Víctor Corante Morales, magistrado contralor, jefe de la unidad de visitas de la OCMA, para que realice las palabras de cierre de este evento académico internacional y agradecimiento a nuestra ilustre invitada. Doctor, adelante. Doctora Roberta Libice, a nombre de la Oficina de Control de la Magistratura del Poder Judicial, dirigida por la magistrada Marién de la Rosa Bedriñana, juezas de la Corte Suprema de Justicia de la República, y en nombre de nuestra distinguida audiencia, quiero expresarle nuestro especial agradecimiento por su excelente disertación sobre un tema de gran vigencia en nuestras sociedades, como es la violencia contra la mujer y el maltrato familiar, y más aún en una coyuntura tan especial como es la pandemia que nos ha llevado a periodos largos de confinamiento y aislamiento social. Los casos prácticos expuestos por su persona, como el caso de Mariela Peña, y las estadísticas brindadas, nos sensibiliza y nos lleva a reflexionar y a renovar nuestro compromiso en la lucha contra este flagelo. Y estamos convencidos que lograr familias sin violencia y una sociedad más igualitaria será la garantía de un mundo mejor. Por todo eso, muchísimas gracias y esperamos tenerlo pronto nuevamente exponiéndonos sus conocimientos y experiencia profesional. Yo que les agradezco. Para mí fue todo un honor estar ante ustedes, ¿no? Y todas esas personas que asistieron a esta ponencia. Y espero que les haya gustado y que aporte valor principalmente a todos nosotros. Bien, muchas gracias. Seguro que sí, doctora Roberta Libice. Gracias por su ponencia. En nombre de la Jefatura Suprema de la Oficina de Control de la Magistratura del Poder Judicial, presidida por la Jueza Suprema titular Marién de la Rosa Bedriñana, agradecemos a todos los asistentes. No sin antes invitarlos, para el día de mañana tenemos una ponencia internacional desde España. La doctora María Mercedes Iglesias Vares disertará el tema 10 años de convenio de Estambul, balance y perspectivas de la lucha contra la violencia hacia la mujer en el Consejo de Europa. A todos ustedes, muy buenos días, gracias, será hasta el día de mañana. Gracias. Gracias.